Bueno, respecto a los corolarios de Kelly, estos los vamos a saltar un poquito, ya, porque son muchos. Ahora, el que quiera, por ejemplo, tomar este autor para su infografía, los puede abordar o elegir algunos, los que considere más importantes para su infografía, ya, pero solo decir que Kelly planteó la existencia de ciertos corolarios en el funcionamiento de nuestros constructos personales, que son la clave de la teoría de Kelly. Ya, corolario significa, digamos, hechos, acontecimientos, digamos, juicios, que en el fondo que suceden como consecuencia de la existencia de los constructos personales. Ya de alguna manera es como Kelly, son como las características también de los constructos o cómo los constructos personales suelen funcionar. Ya, entonces está el corolario de la construcción, que dice lo que ya vimos en las cápsulas anteriores de cómo se construyen los constructos, que principalmente es en base a nuestro contenido de nuestra mente y a nuestras experiencias pasadas. El corolario de la individualidad, que ya vimos también que los constructos son personales, únicos en cada uno de nosotros, y que no hay dos personas que los compartan al 100%. El corolario de la organización, que dice que nuestros constructos personales están organizados jerárquicamente. Ya hay constructos que de alguna manera son más importantes dentro de nuestro contenido mental y otros que son menos importantes o que utilizamos menos. El corolario de la dicotomía, que tiene que ver con esta idea de que son dimensiones bipolares, ¿cierto? Que tienen como dos caras, como dice ahí, los constructos son bipolares, ya, bueno, malo, agradable, desagradable, pesado, simpático y así, bueno, malo, útil o no útil. Y después vienen estos otros corolarios que son un poquito más específicos, ya, y que es, por ejemplo, el de la elección, que yo elijo qué corolario utilizar para ciertos acontecimientos. El del ámbito o rango, que hay algunos corolarios que yo los puedo aplicar a un ámbito súper amplio de situaciones, y hay otros constructos que yo los puedo aplicar solamente a ciertas cosas, ya, leal o desleal solamente se lo puedo aplicar a los seres humanos, por ejemplo, incluso a los animales, a algunos animales, ¿cierto? Como dice ahí otro ejemplo, el corolario, el constructo, perdón, de alto o bajo se lo puedo aplicar a hartas cosas, ¿cierto? Personas, a árboles, a un montón de otras situaciones, ¿ya? Es decir, ese constructo tendría un ámbito o un rango súper amplio, ¿ya? Pero hay otros constructos que son más específicos de ciertas cosas. El corolario de la experiencia, que tiene que ver con que nuestros constructos van modificándose a lo largo del tiempo en función de la experiencia y que pueden y deben ir modificándose. El corolario de la modulación, que dice que hay algunos constructos que son más permeables, más fáciles de ir modificando, y hay otros que son un poco más rígidos y que es difícil que admitan nueva información o que vayan cambiando. Por ejemplo, el constructo bueno versus malo es súper amplio de alguna manera, tiene un amplio rango también, pero además es súper permeable. Yo puedo ir modificando un poco qué considero bueno, qué considero malo, pero el constructo medicado versus no medicado, drogado versus no drogado, no sé, como que no tiene demasiado espacio para modularse o para modificarse. Ya, y lo último son el corolario de la fragmentación, ya que pueden de alguna manera incluso existir constructos que son contradictorios entre sí o que son incompatibles. A veces somos inconsistentes incluso con nosotros mismos. El corolario de la comunalidad, ya, que dice que nosotros compartimos de alguna manera, nunca de manera 100%, pero sí compartimos con grupos o con culturas ciertos constructos similares, ¿cierto? Con nuestros amigos tenemos constructos similares, ¿cierto? De cómo vemos la vida, de qué nos gusta, de qué no nos gusta, de qué nos parece entretenido y qué no. Lo mismo con respecto a otros temas como política, religión, creencias en general. Y finalmente el corolario de la sociabilidad, ya que nosotros de alguna manera podemos jugar un rol en influir en los constructos de las otras personas. Ya, por ejemplo, nuestro rol de psicólogos, como terapeutas, como pacientes, de hecho, muchas veces eso es lo que vamos a hacer, a tratar de entender esta forma que tiene esta otra persona de ver el mundo, el paciente, y tratar de ir haciendo que la persona se dé cuenta de las modificaciones que necesita realizar, por ejemplo, sus constructos. Ya, nosotros en general también, este es como una visión más externa de que las personas en general tratamos de comprender cómo piensan los demás, tratamos activamente de entender cómo o de conocer los constructos de los otros. ¿Por qué necesitamos predecir su comportamiento? ¿Ya? Y el otro autor que nos corresponde ver entonces en esta cápsula es Aaron Beck. Ya, él también tiene un enfoque cognitivo entonces con respecto a cómo funciona de alguna manera nuestra personalidad. Y uno de los principales aportes que hizo Aaron Beck es en cuanto, él trabajó mucho en el tema también de la depresión, ¿ya? Y en ese sentido, Aaron Beck habla de lo que se conoce como pensamientos automáticos, ya, que son pensamientos que se nos activan
en nuestra mente sin que generalmente podamos tener demasiado control sobre ellos, por eso se llaman automáticos, porque se activan, ¿cierto? Frente a ciertas situaciones. También él hablaba de lo que son las expectativas de perturbación, ¿ya? Que tiene que ver con un poco profecía autocumplida, de cuando esperamos que algo no funcione, o esperamos que algo nos salga mal, o esperamos que algo, esperamos pasarlo mal en una situación, es mucho más probable que efectivamente sea así. No sé si les ha pasado, pero a veces van con la disposición de que lo voy a pasar mal, o que algo no me va a resultar, y efectivamente no les resulta, o efectivamente lo pasan mal, porque iban ya con la expectativa previa de. Y uno de los aportes también más relevantes y más conocidos también de Aaron Beck es lo que él llama la triada cognitiva. Ya que esto tiene que ver también, como les decía, con el tema de la depresión. De hecho, hay un cuestionario bien famoso de Beck que es para medir sintomatología depresiva, justamente. ¿Ya? Y tiene que ver con qué tiene que ver esta triada cognitiva, o triada incluso depresiva también. Tiene que ver con tener una visión negativa, ya con respecto a 3 cosas. Por eso se llama triada. ¿Ya? Con respecto al yo, es decir, a mí mismo. Con respecto al mundo, es decir, a las situaciones que me rodean. ¿Ya? Y con respecto al futuro. Entonces veo de una manera negativa, ¿ya? Desesperanzada de alguna forma a mí mismo, como dice ahí arriba, soy un tonto, no sirvo para nada, siempre me sale todo mal, que eso de hecho serían pensamientos automáticos, de alguna manera. Al mundo, me tiene que ir bien, si no me va bien todo va a estar mal, el futuro, el del mundo se conecta mucho con el del futuro, entonces me tiene que ir bien, si esto no me resulta, soy un fracaso. Están conectados estos 3, ¿ya? Si esto no me funciona, nunca más voy a tener la oportunidad, mi vida se acaba aquí, nunca voy a poder mejorar, nunca voy a poder lograr nada. ¿Ya? Entonces, si bien son 3 aspectos, obviamente están súper ligados entre sí. ¿Ya? Generalmente se dan juntos, porque si tengo una visión negativa con respecto a mí mismo, eso también va a decantar en una visión negativa con respecto a todo lo que pasa en mi entorno, y inevitablemente si siento que yo estoy mal, que todas las situaciones, mi entorno está mal, obviamente que la visión de futuro también va a ser negativa. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo un poquito esto de los pensamientos automáticos, o que también se conocen como distorsiones cognitivas. ¿Ya? Todas las tenemos, pero de alguna manera estas distorsiones cognitivas, cuando se apoderan un poco de nuestro pensamiento, pueden enfermarnos y pueden estar a la base también de nuestra sintomatología, de nuestro malestar. ¿Ya? Por lo tanto es importante, vamos a ver también después con Ellis, identificarlas, ¿ya? Y tomar acciones frente a estas distorsiones cognitivas, que en el fondo son formas de ver el entorno que están distorsionadas, que de alguna manera están sesgadas, ¿ya? Vemos las cosas de una manera sesgada, ¿ya? Esas son las distorsiones cognitivas, y que van acompañadas generalmente son también pensamientos automáticos. ¿Ya? Y hay un montón de ejemplos de distorsiones cognitivas. Ya tenemos, por ejemplo, yo les voy a subir un material con respecto a esto en aula virtual, en la parte de unidad 2, para que las puedan ir revisando, ya, porque también es bueno de repente ir dándose cuenta o tomando conciencia de cuáles son las distorsiones cognitivas que yo tiendo más a utilizar y que muchas veces me están haciendo daño o me están generando malestar. ¿Ya? Por lo tanto es importante que tomemos conciencia de estas distorsiones, que están presentes en general en casi todas las personas. Ya, por ejemplo, la inferencia arbitraria, cuando yo llego a una conclusión, pero en ausencia de absoluta evidencia. Ya, generalmente cuando llegamos a conclusiones así negativas, como que no sirvo para nada, o soy un tonto, o nadie nunca me va a querer, ¿tienes una base, una evidencia para decir eso? ¿Algo que de verdad justifique pensar eso? Muchas veces no, ¿cierto? Entonces la inferencia arbitraria tiene que ver con eso. La abstracción selectiva tiene que ver con cuando yo me centro en un solo detalle de algo que pasó, lo saco de contexto y genero un pensamiento en función de eso. Ya la sobregeneralización la utilizamos harto en general, ¿cierto? Y es en el fondo llegar a conclusiones súper amplias y generales en base a un hecho aislado. Ya pasó una vez que me saqué un rojo en algo y ya yo asumo que no sirvo para nada o que me va mal en todo, ¿cierto? Que eso también sería un poquito de maximización, ¿cierto? Cuando yo le doy un peso exagerado a un suceso o lo minimizo también, de alguna manera. Claro, y como estamos aquí hablando de pensamientos más bien negativos, yo tiendo a maximizar lo negativo, ¿cierto? Y tiendo por otro lado a minimizar lo positivo, ¿cierto? Me fue bien, pero me fue bien de pura suerte, probablemente la próxima prueba me va a volver a ir mal. Fue un hecho aislado, me fue bien ahora, pero en verdad sigo siendo un tonto, ¿cierto? La personalización es cuando uno se atribuye de alguna manera a acontecimientos externos,
ya que no tienen nada que ver con uno, pero uno cree que por culpa mía, o que no sé, que mis papás pelean, o que la otra persona está triste o está mal, y uno tiende a culparse a uno mismo, y me atribuyo a mí la culpa de acontecimientos que están pasando fuera de mí, sobre los cuales yo no tengo necesariamente el poder, ¿ya? Y el pensamiento dicotómico, la polarización, que tiene que ver con pensar en blanco y en negro, ¿cierto? No dar espacio para matices, para grises de alguna forma. Entonces yo califico las experiencias que yo tengo de manera así súper rígida y súper polarizada, ¿cierto? En categorías opuestas y muy extremas, ¿ya? Eso también me hace mal, y es una distorsión cognitiva, porque la realidad no es así, no es blanco y negro, ¿cierto? No todo es bueno o es malo, ¿ya? Sino que también hay cosas que en este momento me están saliendo mal, pero no significa que todo me va a salir mal, ¿cierto? Entonces estos pensamientos también en general se dan, muchos de ellos mezclados entre sí, podemos tener más de uno, pero casi todas, de acuerdo también a mi personalidad, todos tenemos ciertas distorsiones cognitivas que utilizamos más en nuestro funcionamiento cotidiano, en base a cómo funciona nuestra mente, ¿ya? Estas distorsiones entonces cognitivas que propone Aaron Beck incluyen los pensamientos automáticos, ¿ya? Entonces el pensamiento automático es una idea como más específica, que está dentro de esta idea más amplia de distorsiones cognitivas, ¿ya? Entonces las distorsiones cognitivas se valen de los pensamientos automáticos para funcionar. Y estos pensamientos automáticos son mensajes muy como específicos, ¿cierto? Casi taquigráficos, que se nos encienden en nuestra mente y que generalmente son distorsionados, son sesgados, son erróneos, pero que nosotros no los creemos, ¿ya? A pesar de que son irracionales, a pesar de que son probablemente, como dice acá, inferencias arbitrarias, es decir, que no tienen ningún tipo de evidencia suficiente, pero yo me los creo, ¿ya? Y se viven como espontáneos, de alguna manera, surgen nomás. Yo no los pienso deliberadamente, sino que se me vienen a la cabeza, por lo tanto son involuntarios y súper difíciles de controlar, ¿ya? Y son tipos de pensamientos más bien derrotistas, ¿cierto? Que tienden a dramatizar la experiencia en general, ¿ya? Y los contenidos de esa experiencia. Y suelen conllevar también como una visión de túnel, ¿ya? Que yo como que voy con una determinada percepción y valoración de los eventos. Entonces, si yo tengo depresión, o estoy más bien con un ánimo más bien negativo, probablemente voy a mirar todo a través de ese ánimo negativo, ¿ya? O a través de aquello que sea lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona ansiosa, probablemente voy a ver todo desde la ansiedad. Ya voy a tener como una visión de túnel en que solo me fijo en aquellas cosas que me puedan provocar ansiedad. Entonces, no sé, pues yo llego a un lugar y al tiro me pongo a mirar si hay salidas de emergencia, que hay mucha gente, y me empiezo a imaginar si aquí hay un incendio, o pasa algo, o viene un terremoto. Entonces, me voy a estar preocupando todo el rato, anticipando peligros. Ya los que son un poco ansiosos, a veces pasa eso, y que entran, no sé, a una discoteca o a un lugar, inmediatamente chequean dónde están las salidas de emergencia, o se dan cuenta de que no las hay, empiezan a identificar todas las cosas que podrían ser potencialmente peligrosas en un lugar. Ya las personas deprimidas están obsesionadas principalmente como con sus pérdidas, no solo de personas, sino que en general todo lo que les ha salido mal, todo lo que no han logrado, todo lo que no son, ¿ya? Y probablemente ven la vida desde esa mirada, ¿ya? Por eso se habla de visión de túnel, porque imagínense los caballos cuando los vemos por la calle con las carretas, que van con estas cositas al lado de los ojos para que vean solamente el camino. Eso pasa un poco con la visión de túnel, que solo veo a través de aquello que me preocupa, ya la depresión, la ansiedad, la gente que está crónicamente irritada o enojada, que anda de mal humor, se va a centrar en aquellas cosas que tengan que ver con eso, ¿cierto? Entonces va a estar todo el rato preocupándose de aquellas cosas que son injustas, de lo que es inaceptable, detectando en todo su entorno conductas erróneas, equivocadas o criticables en los demás, ¿ya? Entonces va a estar fijándose con todo el tiempo en eso, ¿ya? Entonces, Aaron Beck planteaba todas estas ideas, ¿cierto? Los pensamientos automáticos, que son aquellos que dan vida, digamos, a las distorsiones cognitivas, ya que son pensamientos irracionales y que se nos activan en nuestra mente sin que podamos mucho controlarlo. Y además habla de esta visión de túnel que nos hace percibir aquellas cosas que están de acuerdo con la forma en que yo me estoy sintiendo en determinado momento, que también obviamente incluye una distorsión cognitiva, ¿cierto? Porque yo no estoy viendo toda la realidad, sino que me estoy focalizando y fijando solo en ciertos aspectos de la realidad que confirman además el cómo yo me siento. Entonces, les dejo con esta fotito para el final, para esta cápsula, ¿ya? No creas todo lo que piensas, porque a veces, lamentablemente, nuestros propios pensamientos nos pueden hacer mucho daño.
Por eso es importante también tomar conciencia de aquellos pensamientos que son dañinos y que además son irracionales y que son, digamos, descontextualizados y que son distorsiones porque están llenos de sesgos. Entonces eso hace esta idea de que la realidad externa no es lo relevante, sino el como yo lo interpreto. Por un lado ya puede sonar súper bien, pero también puede traer problemas y dificultades, ¿cierto? La terapia cognitivo-conductual en general tiene que ver con esto, ¿cierto? Con identificar aquellos pensamientos que nos están haciendo daño y poder de alguna manera modificarlos. Y de alguna manera también modificar nuestros constructos personales, como diría Kelly, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más claramente en la teoría que viene a continuación con Ellis.